en la previa, lo que fue ya la cuarentena, la pandemia como conocimos. Lo último que se supo es que 2 días antes de ser encontrado el cuerpo en el río Paraná, había salido a bailar con sus amigos a un boliche que está en el complejo La Fluvial, que es el señor Ming, y que a partir de allí ingresó al VIP. Aparentemente por no tener una pulserita lo sacan, comienza una discusión, esto figura en el expediente, habrá que probarlo posteriormente en el juicio, que es lo que sigue lo que está empezando hoy. Hoy empieza la audiencia preliminar, que es donde la parte acusadora, por un lado el fiscal Patricio Salduti, por el otro lado la querella, adelantan los montos de pena que le van a pedir a los 4 imputados en el juicio. ¿Sí? No es que acá vamos a tener una condena, una novedad, esto recién se va a poder ver en el debate oral y público que se va a hacer en el Centro de Justicia Penal. ¿Qué es lo que sabemos hasta acá de esta investigación para ya introducir las novedades? Que hay 2 policías imputados que hacían adicionales aquel 24 de febrero, fecha en la que se vio una golpiza a Orellano, según la acusación del fiscal Salduti y la querella, y los policías son Gabriel Julio Nicolosi y Karina Laura Gómez. ¿Eran pareja? Son pareja, exactamente. De hecho, en un momento de la investigación, Karina estuvo en arresto domiciliario por haber sido mamá. Claro. Estamos hablando de una de las partes de esta investigación. Lo ponemos entre comillas porque sé que no les gusta el término patovica, en realidad es trabajadores de la seguridad privada, que son Fabián Maidana y Emiliano López, son los 2 que según los testimonios recolectados aquella madrugada, bueno, son los que habrían golpeado y rodeado junto a Nicolosi a Orellano. ¿Por qué hablamos de crimen? Ustedes recuerdan que cuando comienza esta investigación, la comienza en realidad la unidad de homicidios culposos, porque se presumía, en base a testimonios que ahora voy a explicar, que se había caído al río. Entonces, ante la hipótesis de que se había caído, que se trataba de un accidente, empezó a intervenir una fiscal que se llama Valeria Piazzi Iglesias. En el marco de la investigación, esa primera fiscal que toma en contacto con la investigación, lo que hace es pedirle a la policía de la comisaría segunda, que es la de la jurisdicción del centro de Rosario, que vaya a secuestrar las imágenes de las cámaras del complejo La Fluvial, cosa que no hicieron, por lo menos en el momento en el que lo pide la fiscal. Es por eso que a estos 4 imputados me voy a acercar. Hay otros 2 que están imputados, pero no por el homicidio. Son 2 policías que en ese momento era el jefe de la seccional segunda y la sumariante de la comisaría segunda. En total tenemos 6 imputados, pero 4 por el homicidio. ¿Y estos últimos 2 por qué? Estos últimos 2 por incumplimiento en los deberes de funcionario público, por no haber cumplido con la orden del Ministerio Público de la acusación. La causa toma un giro en la investigación. Testimonios, la autopsia al cuerpo de Orellano termina en realidad dando algunos indicios de que Orellano tenía, por ejemplo, un edema pulmonar, que había recibido los mismos golpes que los testimonios empezaban a dar cuenta que había recibido momentos previos a la caída al agua. Cuando hablo de caída al agua, es un término bastante técnico, porque si bien toma contacto con el agua con vida, claro, después de haber sido golpeado. La acusación de Salduti, del fiscal de la causa, es estas 4 personas, o por lo menos Nicolosi y los 2 patovica, golpearon a Orellano contra las barandas de seguridad del muelle 3 y como se vio rodeado contra la baranda, él, resguardándose, se tira al río y pierde la vida. Esta es la acusación. Ahora, nadie da aviso en ese momento, porque si se pensaba en un primer momento, una hipótesis de una caída, tampoco nadie da aviso de llamar rápido al 911 que una persona se acaba de caer al río Lo que de noche. Lo que acabas de decir es una de las claves de la investigación. Voy a pasar a la siguiente placa, que tiene que ver con los montos de pena que pide por un lado Fiscalía y por el otro lado la querella. El fiscal al Salduti le pide 19 años a los 2 policías, a la pareja. Ahora voy a explicar por qué le pide más a los policías que a los patovicas. Pero la querella le pide 23 años a los policías y 20 a los patovicas. Hay una diferencia en los pedidos que hace el fiscal de, en este caso, 19 y 17 años, a la querella que pide 23 y 20. Ahora, ¿por qué se da la diferencia que le piden más a los policías y menos a los patovicas? Bueno, vamos a explicarlo porque, y lo acabás de adelantar vos, uno de los temas más importantes que tienen que ver con esta causa. Según la pericia, según la investigación, Orellano toma contacto con el río Paraná, cae al río entre las 4:30 y las 5 de la mañana de aquel 24 de febrero. El llamado al 911 lo hace Karina Gómez, una de las imputadas, lo hace 30 minutos después y lo hace a Prefectura Naval. Y 6 minutos después, es decir, a las 5:36, llama al 911 para alertar de que había una persona que había caído al río. Incluso, ya de por sí había pasado media hora, tengamos esa franja, claro, como importancia, lo que señala el fiscal en la acusación, en esta audiencia preliminar en la jornada de hoy, que se va a retomar el 5 de agosto, no termina hoy, son datos muy importantes. No solamente demoran media hora en dar aviso,
sino que cuando llega a prefectura, se van del lugar los dos policías, no ayudando a la prefectura, indicándole dónde se había caído, para hacer una búsqueda más eficaz en el río Paraná. No obstante eso, no habían hecho el acta de procedimiento. Como no la hicieron, los obligan a hacerlo, acta que ya tiene una numeración que figura en la propia investigación, pero insertan declaraciones falsas. ¿Por qué? Porque lo que señalan los dos policías, según, repito esto, la acusación, es que lo que vieron es a un joven sobre una baranda y que aparentemente se habría caído solo porque no vieron el momento en el que cae, pero sí escucharon el ruido del agua. Es la declaración que hicieron los dos imputados. Claro, los testimonios, las cámaras recolectadas, daban cuenta de que no había ocurrido eso, de que lo habían golpeado, entre ellos la pareja de la mujer que había llamado, y que no se cayó accidentalmente al río, como declararon falsamente en una primera instancia de esta investigación, sino que se termina tirando para resguardarse de una golpiza. Es por eso que hoy el fiscal usa una frase que para mí es muy importante. Muchas veces nosotros hablamos, en cuanto a siniestros viales, de la figura homicidio simple con dolo eventual. ¿Por qué? Porque uno sabe que manejando a la velocidad, ya sea en las condiciones de estando drogado o borracho, puede provocar una tragedia, puede provocar un daño. Ahí está el dolo eventual. Exacto. Eso explica el dolo eventual. Pero acá lo que dice el fiscal es que acá lo único eventual fue la muerte, porque el dolo de golpearlo a Orellano existió desde un primer momento en el que lo sacan del VIP. Es por eso es que permitimos una explicación del caso para entender qué es lo que se avecina. Lo que se avecina es el juicio, y lo que se avecina es un pedido muy alto de prisión. Hoy el padre de Bocacha, Edgardo, lo que decía es que por este hecho merecen perpetua a los 4 imputados. Bajo el encuadre legal de homicidio simple con dolo eventual, es imposible llegar a esa pena en expectativa de prisión perpetua, pero sí pero estamos apenas cercanos. estamos cerca en cuanto, si estamos acercados en cuanto a los montos de pena que pide la Fiscalía, como así también la querella. Lo que también es importante entender en el marco de esta investigación de que todo no termina acá, más allá de que sea el juicio, sino que hay otros 2 policías que van a ser acusados, pero no por el homicidio ni nada respecto a eso mismo, sino por un incumplimiento en las funciones. Pero la explicación era, los policías recibirían, en el caso de darse tal cual como fue la solicitud de la Fiscalía, una pena mayor a los patobicas porque incumplieron los deberes de funcionario público y porque además tuvieron una falsedad ideológica, que es las declaraciones falsas. Claro, según lo entiende el fiscal. Sí, Vamos claro. a ver. Y la querella. Y la querella. Veremos después qué definen en cuanto a las evidencias que se cuenta el tribunal. Y ahí te quería preguntar, evidencias, ¿qué vieron las cámaras? ¿Qué muestran las cámaras? Si es que muestran algo. Los testigos. Y la autopsia. Bueno, en la autopsia hay un dato que es muy importante, que muchas veces lo hemos contado en casos muy resonantes, como es el caso de Orellano, como en el caso de Escobar o Casco, que tiene que ver con el estudio anatomopatológico. En el cuerpo de Orellano encontraron, además del edema que dije en la zona de los pulmones, la presencia positiva de diatomeas. Diatomeas es un alga que, de encontrarse en una cierta cantidad dentro del agua de los pulmones, significa que la persona cayó y murió dentro del agua, es decir, no cayó muerta, sino que murió dentro del agua por sumersión, asfixia por sumersión. Es por eso que es importante esto que señalas para entender que es una de las evidencias para, si se quiere, hacer una concatenación de hechos de que lo golpearon, en ese marco se tiró y en ese marco murió. De hecho, donde encuentran el cuerpo es en el mismo lugar en el que cayó. Si estábamos casi en vivo. Muere ahogado sería, Exacto. muere ahogado prácticamente, pero porque había recibido golpes. Sí, lo que no sabemos es si estaba consciente o inconsciente por los golpes. Sí, pero tenía vida. ¿Y a las cámaras? Bueno, las cámaras no es algo que te vayan a develar ahora, se va a develar seguramente en el juicio. Pero hay. Pero sí, claro que había. De hecho, hoy el padre de Edgardo Orellano lo que señala, entre otras declaraciones, es que pudieron, desde la querella, entiende, conseguir los datos de que las cámaras funcionaban en el complejo y que habían sido borradas las imágenes. Es lo que dice el padre Edgardo, el padre de Orellano. Después veremos si en el juicio podemos acceder a estas imágenes, que resultarían, por supuesto, las últimas del caso, esclarecedoras y, si se quiere, claves para poder entender qué es lo que pasó. ¿Dónde están los 4 imputados ahora? Bueno, entiendo que los 4 se encuentran en el order. Entiendo por lo que se figura en las actas. Obviamente que eso ya depende en cuanto a la potestad del propio servicio penitenciario. Pero generalmente están detenidos. Sí, claro, están los 4 detenidos. Los 4 detenidos desde el 11 de diciembre del 2020, cuando se hizo la audiencia imputativa por homicidio simple con dolo eventual. Gracias, Agus. Gracias a ustedes. Gracias. Cambiamos de tema con Sergio.